Me gusta más el libreto de Otelo casi que la obra de Shakespeare. Esto lo digo, pero si mis compañeros de filología inglesa me oyen, me detestarán. ¿Es antes la zarzuela o antes la ópera? Hicimos una versión de La Regenta de Clarín, se llamaba Los sapos de Vetusta, ¿no? que es el título en inglés de La Regenta, ¿no? Los sapos de Vetusta. Has trabajado con José Carreras, has trabajado con Plácido Domingo, sí, mucho, con Alfredo Kraus. También. ¿Qué relación con grandes artistas, claro? ¿Cómo son? ¿Cómo es el trato? O sea, yo nunca me sentí desechado de algún lado por una cosa o por otra, nunca. Hay personas que crecen rodeadas de belleza antes incluso de saber nombrarla. De niño pasaba horas jugando solo, con trenes, guiñoles, pequeños mundos en movimiento, aprendiendo, sin saberlo, que todo necesita un ritmo, un lugar. A los 6 años conoció a su tío Luis, no en casa, sino en un teatro cantando, y entendió que una voz podía llenar un espacio entero. La música no fue solo herencia, fue experiencia compartida, escuchada en silencio desde muy pequeño, sentida más que explicada. Con los años esas emociones se transformó en oficio, en mirada, en una forma muy personal de entender la escena, la estética y el respeto por el detalle. Emilio camina acompañado por su hermana Berta, una presencia luminosa en su vida, alguien que le recuerda cada día que la belleza también vive en la atención y en el amor constante. Hoy vive entre Alicante y La Vera, Cáceres, 2 lugares donde parar y seguir escuchando. No venimos a hablar del maestro, del director ni del currículum. Hoy queremos escuchar al hombre y al creador que nunca olvidó que la emoción verdadera llega directamente al corazón. Hola Emilio, gracias por estar aquí, bienvenido a Espacios con Alma, a Belleza Cotidiana. Gracias a Aquí ti. en las instalaciones de Inmolux, preciosas instalaciones. Y es un placer estar contigo. Un orgullo, de verdad. Muchas gracias. Emilio Sagi inventó la dirección de escena en España. Lleva 9 lustros de trayectoria. Emilio Sagi debutó como director de escena en 1980 en el Teatro Campoamor de Oviedo. Y desde entonces ha contribuido una de las trayectorias más respetadas de la lírica de nuestro país. Viene de una familia que ha marcado la historia de la zarzuela y la ópera, pero supo construir una mirada propia, rigurosa, muy personal. Es doctor en filología inglesa y se formó en musicología en Londres, uniendo siempre conocimiento y sensibilidad. Ha dirigido en los grandes teatros nacionales e internacionales con un estilo sobrio, elegante y profundamente humano. En 2020 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2021 fue nombrado hijo predilecto de Oviedo, ciudad que hoy también lleva su nombre en una calle o una plaza. Aparte de más premios que supongo que tendrás, por supuesto. Pero más allá de los títulos, Emilio Sagi es alguien que entiende que el arte solo tiene sentido cuando llega directamente al corazón. También ha dirigido el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real, ambos en Madrid, y el Teatro Arriaga de Bilbao. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien. Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo. Pues nada, antes de empezar, sí. Me gustaría, pues este es el 5º podcast, y me gustaría, no he aprendido todavía a sentarme, y tú que eres director escénico, todavía no he aprendido, me encorvo y... ¿Me enseñas a sentarme bien? Bueno, nada más estar así, no estar encorvado. Yo también tengo un poco mira que nos dedicamos tendencia a la imagen. A bajar así, no, hay que estar erguido. Hay que estar erguido. Pues sí. Gracias, voy aprendiendo. Y estar bien sentado para atrás para que no te caiga el cuerpo hacia abajo. Pero vaya, eso te lo puede decir más un asesor estético que un director de escena. Sí, lo que soy yo, pero no me lo sé decir. Bueno, pues nada más. Bueno, pero si tú sientas a los personajes, ¿no? Y les dices bueno, más que sentarles, les digo lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. No les digo cómo. O sea, yo quiero que también tengan una libertad de expresarse como artistas. No solo yo soy artista por dirigir el montaje, sino que todos ellos también lo son. Lo son artistas.
Muy bien. Empezamos por la infancia. De pequeño pasabas horas jugando solo, creando pequeños mundos, jugabas con trenes. Por cierto, tengo unos regalitos para ti, te los voy a dar ahora mismo. Muy bien. Y esto está relacionado con lo que vamos a estar hablando. Muy bien. Un regalito. Muchas gracias. Y otro regalito. ¿Lo tengo que abrir? Sí. A ver. Lo tienes que abrir. A ver. Vamos a poner esto aquí. Suelo dar los regalos algo más tarde, pero aquí tiene sentido darlo ya. Bueno, todo lo ponemos ahí. Y ahora complicado el envoltorio, Está muy envuelto, sí. No esperaba yo tan... Ah, qué monada. ¿Te gusta? Precioso. Es una máquina de Sí. 1960, Sí. ya trabajaba en el plástico. Anterior Sí. era todo metal. Sí. Preciosa, sí. Muy bien. Yo todavía vi de pequeño, todavía trenes de vapor, de máquinas de vapor en Oviedo. Me acuerdo que cuando decían que tuvimos tosferina, la enfermedad, decían que había que ir al puente de que pasaba el tren debajo a aspirar el humo blanco, no el negro. ¿Ah, sí? Entonces había que ir a aspirar el humo blanco para de las curarte. máquinas. Sí. Qué bueno. Me acuerdo perfectamente. Muchas gracias, muy bonito. Nada. Y esto, naranjas, qué maravilla. Naranjas. Son naranjas de la huerta de mi suegra, de Orihuela. Ah, qué bien. No sé si pasabais y las cogíais de allí. No, eso era, Pues eso era mi padre. Mi padre, bueno, cantó en la compañía de mi abuelo mucho tiempo, pero no le gustaba mucho la vida de teatro él, porque no lo pasaba muy bien, porque su madre, la primera mujer de mi abuelo, Concha Liñán, que era bailarina, luego se casó con mi abuelo y dejó la carrera y tal, se divorció de mi abuelo. Entonces mi padre tenía esa dicotomía: por una parte le encantaba la vida de teatro, pero por otra sabía que su madre había sufrido mucho, mi abuelo era un importante mujeriego. Entonces, bueno, pues tenía esa cosa y entró en una oposición en Correos como técnico de Correos. Y uno de los primeros trabajos que tuvo fue aquí en Alicante, hacer lo que es el vagón de correos que siempre llevaba en todos los trenes, en el trenet, y mi padre siempre contaba que iba tan despacio que bajaban del tren, cogían naranjas en los campos de naranjos y volvían otra vez al tren y podían subir perfectamente de lo despacio que iba el tren. Con lo cual te lo agradezco también, un homenaje. Mi padre fue jugador también de fútbol, en mi familia hay también jugadores de fútbol. Mi tío el Emili Sagi, que fue delantero, no me acuerdo exactamente lo que hacía, del Barça mucho tiempo, fue internacional en la época de Semitier, y mi padre jugó aquí en un equipo del club de natación. El club natación, sí. Sí, de Alicante. Sí. Es más, llegó a cuartos de final contra el Real Madrid, llegaron a jugar una Copa del Rey. Sí. En 1900. Mi familia tiene una gran unión con Alicante. Mi abuelo tenía una finca en Polop de la Marina. Bueno, él está enterrado en el cementerio de Polop de la Marina. Emilio Sagi Barba, sí. Tenía una finca, La Paz, que luego se vendió y se hicieron una colonia de chaletitos. No lo sé, no conozco Polop y estuve en el cementerio varias veces, y había un teatro, se llamaba el Coliseo Sagi Barba, que era una preciosidad, que creo que eso ya no existe. ¿Ahí en Polop? En Polop, sí. Qué bueno. Ahora el centro cultural de Polop se llama Emilio Sagi Barba Luisa Vela, que es la segunda mujer de mi abuelo.
Sí, sí, toda la familia, artistas, músicos, cantantes. Está Emilio Sagi, Luis Sagi también. Mi tío, hijo de mi abuelo con Luisa Vela, hermano de mi padre, Luisa porque Vela. eran hijos del mismo padre, ¿no? Pero de diferente madre. Mi abuelo se casó primero con mi abuela Concha, que era bailarina, era andaluza, pero era bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires, se conocieron en Buenos Aires. Y tuvo 3 hijos, mi padre, el Emili, mi padrino, que fue mi padrino, el jugador del Barça, y mi tía Gloria. Y luego se divorció de mi abuela y se casó con Luisa Vela y tuvo otros 3 hijos, mi tío Pepe, mi tío Luis, el cantante, y mi tío Julio Antonio. ¿Cómo conoces a tu tío Luis? Que es curioso. A mi tío Luis lo conocí en el teatro. Yo tenía 6 años y mi padre me llevó, en Oviedo, me llevó al teatro a conocer a mi tío. Y le conocí, él cantaba Molinos de Viento, una zarzuela corta pero preciosísima. Y ahí le conocí. Yo estaba sentado en el patio de butacas y me dijo mi padre, es tu tío Luis. Y mi tío Luis iba vestido de capitán de marino. Y ahí le conocí, luego le conocí en el camerino quitándose el maquillaje, desvistiéndose y tal, y me dijo, ¿te gustó? Yo, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Dije, lo que cantaste, y dijo, pues te lo canto otra vez, y me lo cantó otra vez. Hombre, para mí en ese momento todos mis compañeros de colegio, sus tíos los conocían en una merienda o tal. Yo Claro, había claro, conocido por a mi eso, tío en un colegio, con lo cual para mí era una cosa muy sorprendente, pero a la vez me daba un poco de corte que mi tío fuera un señor que yo conociera en el escenario y que actuara delante de 1500 personas, ¿no? Pero bueno, esto te marca un poco y te hace pensar en cómo es tu familia, ¿no? ¿Te despertó ahí la curiosidad de cantar o de...? No, yo creo que no. Yo creo que fue una cosa que me sorprendió simplemente y me dejó un poco como que yo no podía contar a los compañeros y a mis amigos que mi tío actuaba en el escenario. Me parecía una cosa tremenda, ¿no? Pero tremenda y muy positiva. Lo que pasa es que muy original. Pero no, yo creo que las cosas en la vida ocurren porque hay una situación de azar importante, ¿no? Yo creo que hay una novela de un autor inglés que a mí me gusta mucho, Christopher Isherwood, que fue el que escribió Goodbye to Berlin, que es la base del argumento de la película Cabaret, ¿no? Sí. Y hay una novela que se llama Mr. Norris Changes Trains, Mr. Norris cambia de tren, ¿no? Y bueno, pues es un poco, yo estudié filosofía y letras y yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto ni que me iba a dedicar al teatro y de repente pues cambié de tren, en vez de ir para un lado fui para otro. Yo hice mi tesis doctoral sobre literatura y ópera y en aquel momento era una primera tesis interdisciplinar en filosofía y tuve una beca del British Council para estudiar en Londres. Estuve 2 años allí y bueno, pues ahí me entré mucho más en el mundo de la ópera, que yo ya lo tenía un poco detrás de mí, porque en la facultad, cuando yo estudiaba, pues fui del coro universitario y luego entre unos amigos y unos cuantos creamos un grupo de danza, se llamaba el Laboratorio de Danza, y lo auspició la Universidad de Oviedo, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y ahí pues creamos un mundo, ¿no? Hicimos una versión de La Regenta de Clarín, se llamaba Los sapos de Vetusta, ¿no? que es el título en inglés de La Regenta, ¿no? Los sapos de Vetusta. Y bueno, pues hicimos muchas cosas. Entonces ahí fue un poco el embrión de este mundo en el cual yo vivo ahora. Pero yo de pequeño no pensaba todo eso, no era tan clarividente. Pero fuiste cum laude en la tesis que defendiste sobre sobre Shakespeare, las óperas o las obras románticas. Sí. Y ahí hablas de problemas, es que eso me interesa, de problemas estéticos que tenía las obras de Shakespeare. Claro, me extraña que Shakespeare tuviera problemas estéticos, ¿no? Bueno,
Yo creo que los problemas es en el momento en que se convierten en una obra musical, pues hay problemas. Bueno, hay problemas en algunas de las obras de ellas. Por ejemplo, no sé, hablando sobre todo las obras más famosas basadas en Shakespeare son las que escribió Verdi, ¿no? Bueno, aparte de Romeo y Julieta de Gounod. A ver, Gounod es un compositor francés maravilloso, yo me gusta mucho, pero es un poco más etéreo. Todo el mundo de la música francesa tiene un mundo, un flux alrededor, ¿no? Me parece que las más importantes basadas en Shakespeare son las obras de Verdi, ¿no? Verdi escribe Macbeth, escribe Otelo y escribe Falstaff, y intenta escribir El Rey Lear, y empieza a escribir Rey Lear, pero no lo acaba, y de hecho sus derechos luego se los pasa a Mascagni, que tampoco acaba haciendo El Rey Lear, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que él compuso para El Rey Lear que están en otras obras. Por ejemplo, en la ópera La Forza del Destino hay un aria primera de Leonora, Me Pellegrina ed Orfana, que es un aria que tenía Cordelia del Rey Lear, ¿no? Entonces él lo mueve, y esas tres óperas de Verdi son completamente diferentes. Macbeth es de la primera época de Shakespeare, y Verdi, yo creo que también de Verdi, no de Shakespeare, y Verdi en ese momento yo creo que no tiene la capacidad para entender el mundo tan fuerte y tan profundo de Shakespeare. Y por ejemplo Macbeth pues tiene cosas un poco que estéticamente no coinciden con lo que, por ejemplo, todo el mundo de las brujas de Shakespeare. Claro, en Shakespeare son tres brujas. En el mundo de la ópera de Verdi son todo el coro femenino, que suelen ser 30 o 35 mujeres, ¿no? Entonces aquello es un batiburrillo, y bueno, todas las escenas de las brujas Verdi los compone de una forma como un poco tarantela, ¿no? Entonces cuando te encuentras director de escena haciendo Macbeth, dices, pero vamos a ver las barbaridades que están diciendo, vamos a hacer un bebedizo con esto, vamos a matar a un timonel de un barco y tal, y todo a ritmo tarantela, pues te encuentras y dices, bueno, ¿aquí qué puedo hacer? Pues que bailen, ¿no? Entonces al final hay una lucha estética entre una música muy animada y un fondo muy fuerte. Eso pasa un poco en la obra de Macbeth, no así en las otras últimas de Verdi, en Otelo y en Falstaff, que Verdi ya es un hombre con una gran experiencia, y además tenía un libretista maravilloso que es Arrigo Boito. Arrigo Boito fue un hombre importantísimo en la cultura italiana. Él tradujo Shakespeare al italiano en la época, y era un hombre que conocía muy bien la obra de Shakespeare, y los libretos de Verdi, de Otelo y de Falstaff son interesantísimos. Es más, a mí me gusta más el libreto de Otelo casi que la obra de Shakespeare. Esto lo digo, pero si mis compañeros de filología inglesa me oyen, me detestarán por decir esta barbaridad, pero a mí me gusta mucho que, por ejemplo, Verdi y Boito hacen que Otelo y Desdémona tengan un dúo de amor maravillosos en el primer acto, ¿no? Cosa que en la obra de Shakespeare no existe. No existe. Te das cuenta de lo que están diciendo por cosas que están narrando en el Consejo de Venecia, pero no directamente tú como espectador. Qué bueno. Tú adaptas, claro, la estética, porque el director escénico, maestro, no sé, ¿me podrías explicarnos cómo es tu trabajo? ¿De dónde coger las fuentes? Bueno, las fuentes, en primer lugar, lo que haces es, te lees muchas veces el libreto, y si puedes escuchar la música, escuchas la música. Si está grabada, pues la escuchas muchas veces. Yo normalmente cuando tengo que hacer una obra y sé que está grabada,
me lo pongo y lo oigo 1000 veces. Entonces llega un momento en que la tienes en la cabeza y te van surgiendo ideas, y esas ideas las tienes que intentar apuntar para no olvidarte de ellas, ¿no? Es totalmente creativo, claro. Sí, bueno, y también te informas sobre todo, o sea, también tienes la partitura, que tienes que estudiar un poco la partitura, cuando se repiten textos, cuando hay un da capo, cuando hay tal, y luego, si esa obra está basada en una obra literaria, como la mayoría de ellas, pues intentar buscar crítica literaria sobre esa obra, ¿no? Entonces, no lo sé, a ver, Carmen, por ejemplo, que acabo de hacerla ahora, pues Carmen, hay una novela de Prospero Mérimée que él la llama Une petite drôlerie, un divertimento, pero al final fue una obra universal, ¿no? Es muy corta, Carmen, entonces, en primer lugar, leer muy bien esa obra original en la que el compositor se basa para hacer la ópera, ¿no? Y luego, por otra parte, leer la crítica literaria, intentar leer, documentarte sobre esa obra, pero sobre la crítica literaria que tiene esa obra, ¿no? Que siempre hay mucha, ¿no? El Trovador está basado en García Gutiérrez, en una obra de García Gutiérrez, Otelo, en Shakespeare, Falstaff, en Shakespeare. Bueno, las obras del bel canto italiano, del Primo Tocento, el libreto suele ser un poco más endeble, entonces tienes que buscar tú cómo intentas tener una dramaturgia, algo tienes que querer decir. Yo creo que la obra está ahí, es una gran obra, es una obra que ya es universal, con lo cual se puede versionar. Y no te digo versionar de quitar trozos y poner trozos y quitar trozos, no. Se puede versionar el concepto, ¿no? Y buscar un concepto en el cual tú tengas algo que decir, además de la obra que está ahí. Pero sobre todo, narrar y contar la obra, y contarla a tu manera, obviamente. Hay muchos directores de escena que tienen un método completamente diferente del mío, y bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Pero volviendo a Carmen, tú haces, Carmen, que yo he trabajado contigo, así Sí. he tenido para mí de las mejores experiencias de Aquí en de Alicante, toda sí. mi carrera. Carmen y La Bohème. Sí, entonces volviendo a Carmen, la estética tuya es muy conceptual, la escenografía, o sea, nada que ver con lo que conocemos de Carmen. A eso me refiero, que tú sí que la haces tuya. Bueno, yo creo que... Esa arena, ese albero que era rojo, Sí. precioso, las sillas rojas, muy minimal, ¿no? Muy... Bueno, es en ese momento. Yo hice 6 producciones diferentes de Carmen, todas completamente diferentes. Yo creo que vas evolucionando y vas viendo un poco qué te sobraba en las otras y qué buscabas más. Y la última Carmen, que es esta que se comenzó aquí en Alicante, dirigida por el maestro Josep Vicente, aquí en el Hada, pues yo lo que quería era, en primer lugar, tenía un problema, que es que no era en un teatro en lo que se iba a hacer la Carmen, sino que era en un auditorio, con lo cual no había peine, no se podían subir cosas para arriba, etcétera, etcétera. Entonces pensé en hacer una cosa para el auditorio. Claro, que tiene su quedó tan bien, claro. y yo quedé tan contento de ese evento, que luego se repitió en teatros, en el Teatro de la Maestranza, ya se hizo en un teatro, y con otras, pues eso, Cerrao, etcétera, etcétera, y bueno, con unos mimbres más de teatro, pero bueno, la producción siguió siendo exactamente la misma. Y ahora vengo de Oviedo, de mi tierra, de hacerla también allí, y dentro de 4 días me voy a Montevideo a montarla allí otra vez, la misma Carmen, ¿no? Entonces, pero yo creo que también depende de la obra, pero también depende de tu forma de ver las obras, y obviamente con el tiempo cambias un poco, y todos, no sé, yo hice una Carmen en el Teatro Real en el año 97, que el decorado, no te quiero explicar lo que era una barbaridad, era Sevilla entera allí
la escena de pasar del tercero al cuarto acto, la montaña iba entera para atrás, en el escenario del Real ahí iba para atrás, y de abajo surgía el patio de caballos de la Plaza de Toros. Entonces son diferentes formas de concebir, pero... ¿Has tenido alguna experiencia, hablando de que suben, alguna experiencia extraña en esas subidas de...? Pues claro, eso ya es casi acrobático, ¿no? El bueno, subir son cosas técnicas. las plataformas. Son cosas técnicas las cuales yo les tengo muchísimo miedo, pero no, nunca me hicieron una mala pasada. Nunca pasó nada. Yo hice una ópera que fue de las primeras que hice en el Teatro de la Zarzuela, cuando era la Casa de la Ópera, Mefistófele, que es una obra de Arrigo Boito, muy complicada, en el cual el protagonista es el diablo, Mefistófeles, y bueno, el escenario era un escenario giratorio, era una montaña de carbón, el escenario, y había un momento en las noches de Walpurgis clásica que todo el decorado daba la vuelta y aparecía un ballet como griego y un carro de plata en el que iba Helena de Troya, en fin, era una cosa muy espectacular. Y yo siempre esa escena nunca la quería ver, oía desde fuera, oía la música, era una música de ballet, no cantaban, ¿no? Y yo siempre oía y decía, si la plataforma no da vuelta, tienen que parar la música. Entonces oía la música y veía que la música seguía, con lo cual dije, dio la vuelta, exactamente, y miré y allí estaban ya los bailarines bailando, había dado la vuelta a la plataforma. Nunca me pasó, pero puede pasar. Puede pasar. Las cosas técnicas, pues yo prefiero siempre que todo dependa de personas, más que de la técnica. Lo que pasa es que hay que adaptarse, ¿no? No, hay que contar con la técnica, que es maravilloso. El momento ese de la Carmen, que te decía que la montaña iba para atrás y Carmen fumando en uno de los riscos, era muy impactante, porque claro, veías cómo toda la montaña iba para atrás y cómo se oía el taconeo del patio de caballos, que además venían niños jugando al que hoy en día no puedes hacer. Eso está completamente prohibido porque por si acaso pasara algo, ¿no? Y subía, era el año 97, pero yo ahora no he hecho nada de menos todo eso. O sea, la Carmen que acabo de hacer, vi que tenía todos los mimbres para ser apasionante y emocionar al público, que es lo que a mí pretendes, claro. Lo que a mí me gusta. Muy bien, está fenomenal. Hay otra cosa, cuestión de oficio, unas memorias artísticas de Emilio Sagi, de Alejandro Carantoña. Sí. Eso es un libro que te lo escribió Alejandro Carantoña, sí, sobre ti y sí, sobre el estreno mundial de El Juez, sí, de Kolonowicz, sí, y con la reaparición de José Carreras, de sí, Josep Carreras, sí, que había pasado un cáncer, como sabemos, sí, estuvo varios años sí. fuera de la escena. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo resurgió? Pues José bueno, yo había trabajado grande? con José, había trabajado con él, yo había hecho con él Pagliacci en el año 86, yo era casi al principio de mi carrera, y siempre mantuvimos una relación importante. Yo le regalé a él una insignia que tenía de rubíes, y con un rubí y con zafiritos del Barça, chiquitita, que era una insignia de mi tío, del Emili, sí. Y se la regalé a él y bueno, teníamos una relación. Y cuando él quiso volver a las tablas otra vez para hacer esta versión de Kolonowicz, del Juez, me llamó, fui a Barcelona, estuve con él en su casa y me ofreció si quería hacer eso, hacer la puesta en escena, y le dije que sí, que quería hacerlo, y me gustó muchísimo el libreto era muy impactante, en castellano, y la música de Kolonowicz era muy interesante porque era una mezcla de música lírica, pero con cosas muy pop, muy modernas, ¿no? Entonces me gustó mucho meterme en ese mundo, y así fue. Y la estrenamos en el Teatro Arriaga, que vinieron de todos los lados del mundo al estreno. ¿Fue estreno mundial? Estreno mundial, sí, en el Arriaga. Yo dirigía el Teatro Arriaga, y luego fue a muchísimos sitios, fue al Festival del Tirol, la hicimos en Viena en el Teatro An der Wien,
la hicimos en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y bueno, hubo un proyecto de llevarla a América, pero no salió. Yo creo que José debía de estar cansado ya de y tal, y bueno, fue muy interesante y la función era muy fuerte, porque bueno... Tan fuerte, hay una escena que yo alucino, hay una escena que caen muchos muñecos. Sí, caen muñecos, muchos muñecos, sí, muchos. llueven muñecos. Sí, llueven muñecos, sí, sí. Es los niños, ese de la época del robo de niños en este país, en los años posteriores a la dictadura, ¿no? Entonces, sí, había una escena... Lluvia de muñecos, es espectacular, espectacular. Sí, sí, había que apartar a todo el mundo del escenario, todos salían y empezaban a caer muñecos, caían montones, compramos montones de muñecos, y claro, eran muñecos de goma, metían un ruido fuerte, claro. y luego, pues bueno, pesaban, la goma pesa. Y tal. Y luego había una escena de una señora que va recogiendo los muñecos, etcétera. Y había unas escenas del convento de monjas muy interesantes también, de los archivos, y bueno, la verdad es que fue un trabajo muy interesante, y con el compositor fue estupendo, la verdad. Y luego tiene gracia, porque muchas veces que se dice, wow, si el compositor levantara la cabeza de lo que haces o tal, yo creo que los compositores estarían encantados de pensar Verdi, que hoy en día siguen haciendo óperas de Verdi y que se siguen buscando más cosas, y que hay más cosas dentro de ese libreto y de esa música. A mí eso me parece una vivificación de ese arte, y no un arte que está metido en una vitrina como una porcelana de Limoges, ¿no? Y ahí con el compositor, pues eso, yo me acuerdo, había una escena de las monjas y tal, del convento, y no había preludio, y le dije, pero ¿por qué no me haces un pequeño preludio? Porque yo quería que las monjas entraban con bancos, y quería que entraran con bancos como arrastrándolos, como si fuera una cruz, una cosa de sacrificio, ¿no? Y me hizo un pequeño preludio, y ahí hicimos la escena con los bancos, y fue, la verdad, muy bonito. Muy bien. Has trabajado con José Carreras, has trabajado con Plácido Domingo, sí, mucho, con Alfredo Kraus. También. ¿Qué relación con grandes artistas, claro? ¿Cómo son? ¿Cómo es el trato? Pues normal. ¿Es un trato sencillo? Normal. Hay de todo. O sea, yo creo que bueno, que siempre queda alguno o alguna que piensa que el mundo no evolucionó, pero la mayoría no. Yo trabajé con Plácido Domingo, hice muchísimas cosas y siempre fue maravilloso. Es más, con Montserrat Caballé muchísimo, y bueno, pues yo trabajé mucho con ella, ella me ayudó. Yo cuando empezaba, ella fue la que me llevó al Teatro del Liceo, y Plácido Domingo me llevó a América. Me hizo debutar en Los Ángeles cuando él era director de Los Ángeles, y bueno, pues después de mi debut en Los Ángeles me contrataron en San Francisco a hacer Don Carlos de Verdi. Bueno, yo creo que son gente, bueno, yo creo que respetuosa, igual que los demás, y yo creo que tienen un oficio, y que luego yo creo que un artista, cuando le explicas lo que tú quieres y por dónde vas, y aparte se lo explicas de una manera bien y formalmente y seriamente, no una frivolidad, no haces esto porque me parece que aquí, no, hay que explicarlo. Yo creo que todo efecto tiene una causa, entonces al cantante tienes que decirle eso, esta causa hace ese efecto, entonces tú tienes que plantear todo eso, y eso lo admiten perfectamente. Es más, son artistas, entonces lo ven a su manera. Yo creo que los grandes artistas son más humildes. Fíjate, los grandes. Bueno, yo creo que yo nunca tuve problemas con ninguno, y todo el mundo, Alfredo Kraus, no. Yo trabajé con Alfredo Kraus y nunca hubo ningún... El único problema, a él le gustaba mucho ir muy bien peinado, pero bueno, pero por lo demás era un hombre encantador, un gran caballero, un hombre cabal, y tuvimos una amistad. De hecho, con sus hijos tengo una gran amistad con todos ellos. Y con Plácido Domingo acabo de verle ahora en Oviedo, en mi tierra, de un concierto, y estuve cenando con él. O sea que, vamos, sigue con el mismo entusiasmo de siempre y con el mismo amor
sobre todo de la zarzuela, porque sus padres cantaron zarzuela. Su madre, mi tío Sajibela, fue pareja artística de Pepita Anvil. Le contrató el padre de Plácido Domingo, contrató a mi tío cuentan que en una época. tu tío, hablamos de Luis Sagi, Sí. Cuentan que él es mentor de Plácido Domingo y de Marisol. Yo eso no lo sabía, me lo dijiste, pero desde luego se conocían. Actriz y cantante de los años 60. Sí, pues seguro. Mi tío Luis, luego después de retirarse, fue director de EMI Odeón, de la marca de discos EMI Odeón, ¿no? Y bueno, yo con Plácido trabajé muchísimo, y con Alfredo Kraus, con La Caballé, con Raina Kabaivanska, con Mariela de Vía, con todos, verdaderamente. Llevo muchos años, con lo cual trabajé con Edita Gruberova, no sé, nunca tuve ningún problema, bueno, alguna vez con alguien, pero justamente con hechos grandes nunca, con algunos sí, pero bueno, pocos lo puedo contar con los dedos de la mano, y luego pues normalmente siempre me llevé bien con todos ellos, y ellos conmigo también. ¿Y con los directores musicales? Bueno, pues hay de todo. Con los directores musicales puede haber o hay una relación muy buena o no la hay. Entonces, ¿Y si no la hay, falla la obra? ¿O? No falla la obra, simplemente cada uno va por un lado. Pero bueno, al final no se puede ir. Bueno, entiendo que no se puede hay ir veces por un que lado. el público no se da cuenta, pero sí, bueno, tú en Traviata puedes ver hacer una versión muy dulcificada o una versión muy dramática, muy fuerte, ¿no? Si no estás de acuerdo con el director musical, pues puede verse una cosa muy fuerte y el director musical buscar otra cosa, ¿no? O al revés, o el director musical una cosa muy fuerte y tú. Pero tampoco normalmente, yo te he de decir que hay pocos casos en el cual esto ocurra. Yo creo que los directores musicales, cuando hacen ópera porque les gusta el teatro, porque creen en el teatro cantado, ¿no? Entonces es muy diferente del mundo sinfónico, pero cuando creen en el teatro como vehículo para emocionar, pues en ese momento te llevas bien con ellos. Y yo trabajé también con grandísimos directores y la verdad, entre ellos con Ricardo Muti, con Pinkas Steinberg, no sé, con Hablando muchos. de Ricardo Muti, perdona que... Con el maestro Vicent, que dirige el Hada, también trabajé. O sea que yo trabajé con muchísimos directores y muy pocas veces tuve algún problema, no, sino simplemente una diferente visión de la obra, ¿no? Y bueno, yo creo que hablando, pues todo se arregla, ¿no? Y de decir, bueno, ¿por qué yo creo esto por esto, ¿no? Entonces, mi punto de vista es desde el punto de vista teatral, ¿no? Teatral y también musical, porque yo conozco la música y de hecho me baso en la música. Claro, eres un musicólogo. Sí, bueno, no tengo el título porque yo estudié musicología en Londres, pero la estudié solo un año, o sea que yo no tengo la carrera de musicología que existe, pero mi tesis doctoral es mitad de literatura y musicología, y en el tribunal estaba el catedrático de musicología de la Universidad de Oviedo, que es el profesor Emilio Casares, con el cual tengo una grandísima amistad. Vamos a cambiar de registro. ¿Cómo haríamos? Bueno, no cambiamos del todo, después cambiaremos, por se me está ocurriendo. La gente joven, pienso yo, la gente joven va a la zarzuela. Yo es que de pequeño escuchaba zarzuela con mi padre, me encantaba la zarzuela. ¿Cómo se puede hacer que más afición, que vaya más gente a ver zarzuela? Ópera sé que es más fácil, no sé el por qué, porque igual es más internacional. Pero a la zarzuela a la gente joven le cuesta. Bueno, yo creo que los teatros que hacen zarzuela, obviamente, el Teatro de la Zarzuela en Madrid principalmente, ¿no? Está haciendo una labor importante y lleva haciendo desde hace muchos años, ya con la dirección anterior de la zarzuela, con Daniel Bianco, y ahora con Isamay Benavente, pues están haciendo un trabajo importante. Daniel creó un espectáculo, se llamaba Zarza, que era de gente joven
para zarzuela de gente joven, para gente joven, con títulos emblemáticos de la zarzuela, como podía ser La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, no sé. Entonces lo hacía gente joven y se buscaba en la partitura que no hiciera falta que esa gente tuviera una voz lírica, sino que aprendiera un poco al funcionamiento de lo que es la lírica, con un director bueno, con una puesta en escena moderna y sorprendente, ¿no? Y eso tuvo un éxito tremendo. De hecho, se sigue haciendo. Y luego... ¿Pero hay que adaptar las letras o no es bueno, necesario? Porque claro, cuando escuchas... Hay veces que se adapta. Bueno, yo cuando hago zarzuela, la letra la adapto totalmente. De hecho, la adapto y le hago unos cortes radicales y la cambio de sitio y la pongo como a mí me parece que debe de estar, ¿no? Yo lo que creo es que lo que está obsoleto en la zarzuela muchas veces son los libretos. No por malos, no porque sean malos o regulares, sino porque están hechos para un momento exactamente histórico. Entonces hay que mirar cómo eso se puede arreglar, se puede dulcificar y se puede hacer un lifting, no sé, una cosa, una versión porque la música es maravillosa y luego los argumentos suelen ser estupendos. En la zarzuela, lo que pasa es que la zarzuela fue utilizada mucho por el gobierno de la dictadura, ¿no? Como una cosa de la españolidad, de la fiel espada triunfadora, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, cosa que bueno, puede ser que haya algunas zarzuelas así, pero la mayoría de las zarzuelas el protagonista es el pueblo además y los personajes populares tienen una pureza estupenda en la zarzuela, y cuando hay personajes aristocráticos, que suele haber siempre, pues siempre son personajes aristocráticos que están a favor y en una comunicación muy grande con el pueblo, como por ejemplo en el Barberillo de Lavapiés de Barbieri, ¿no? Y, o sea, que la duquesa aprende con la maja le enseña a la duquesa cómo hay que ser para ser un majo castizo de Madrid, ¿no? Entonces, todo eso a mí la zarzuela me parece interesantísima. Bueno, mi familia vivió de y para la zarzuela, entonces pues sería un malcriado si no me gustara la zarzuela y no la defendiera. Y luego la zarzuela tiene un recorrido en Hispanoamérica. La zarzuela se la conoce todo el mundo de memoria. Yo, una de mis primeras experiencias con zarzuela fue en Buenos Aires. En el año 88 hice una zarzuela, La Verbena de la Paloma, en el Parque Centenario, es un sitio en Buenos Aires que caben 14.000 personas. Bueno, fue tan impactante que yo quise salir. Yo me busqué un traje y en la escena de la mazurca salí con los compañeros en la escena de la mazurca a bailar la mazurca, porque yo quería ver cómo era estar en el escenario y estar delante de 14.000 personas, que ya en la obertura de la Verbena de la Paloma ya el griterío era tremendo: viva España, viva España, viva España. O sea, y todo el mundo se sabía todo: dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con vestido con chiné, todo el mundo. O sea, es impresionante la vigencia de la zarzuela en Hispanoamérica. Y de hecho hay zarzuelas hispanoamericanas que no sabemos de ellas, pero por ejemplo en Cuba hay montones de ellas. Cecilia Valdés, Rosa la China, en fin, muchísimas obras estupendas de Lecuona, de otros compositores, y también zarzuelas, me parece que... ¿Has dirigido alguna de cubanas? No, nunca, ya me gustaría. Mi tío grabó muchas. Sí. Mi tío Luis grabó Rosa la China, grabó El Cafetal, grabó unas cuantas en Zafiro, en Montilla. Antes has hablado de zarza. ¿Zarzuela viene de zarza? Viene del campo el campo de la zarzuela era un campo que había fuera de Madrid. O sea, y ahí fueron las primeras zarzuelas, fueron en ese palacio, entonces se acabó llamando zarzuela, ¿no? ¿Pero porque había zarzas? Había muchas zarzas, sí.
Claro. Bueno, eso es una teoría, yo no sé si eso será verdad, no llego a, No tengo la certeza, pero bueno, es una de las cosas que se dicen. ¿Es antes la zarzuela o antes la ópera? No, antes la ópera, La sí, ópera. la ópera empieza en el siglo XV, XVI en Florencia y la zarzuela empieza mucho más tarde. La zarzuela, las primeras zarzuelas, el texto, hay textos de Calderón de la Barca, en fin, de eximios poetas de la época, y eran zarzuelas mitológicas, todas siguiendo la línea un poco de la ópera italiana, que en ese momento era un poco siempre argumentos mitológicos, ¿no? Pero la zarzuela que conocemos hoy nace un poco más tarde, después del mundo de la tonadilla, que la tonadilla se hacía en Madrid, era muy famosa en Madrid, las tonadilleras de Madrid, ¿no? Y había teatros importantes, el Teatro de la Cruz, que estaba en la calle de la Cruz, que eran las tonadillas, eran pequeños como entremeses, que muy divertidos. Yo hice una vez en la zarzuela, dirigí 4 tonadillas para hacer un programa de tonadillas muy divertidas, muy divertidas. Eran siempre una crítica social o crítica al mundo italianizante de la ópera, del teatro real en ese momento y tal. Bueno, era un poco, o de los teatros de ópera y de la ópera italiana. ¿El género chico? El género chico es una zarzuela corta, hay mucha gente que cree que el género chico es la zarzuela. No, Sí, la yo zarzuela pensaba es que la sí. zarzuela. Y la zarzuela, lo que pasa es que luego dicen zarzuela grande, que es zarzuela. Y el género chico es zarzuela, pero corta, Corta. que se hacían en el Teatro Apolo, el teatro famoso de la zarzuela de Madrid, que ya no existe. Se hacían 4 seguidas, ¿no? Pero era de un acto, claro. Un acto, sí, sí. Y la más famosa era la cuarta de Apolo, que era la que era por la noche, ¿no? Empezaban a las 4 de la tarde, primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta de Apolo era donde era la más importante, la más famosa, ¿no? Y esas se hacen ahora en los teatros 2 juntas o una y el público sale antes, ¿no? ¿Cuánto estoy aprendiendo, Emilio? Has trabajado con Boris Izaguirre, Sí. que ha escrito un libreto, ¿se dice libreto? Sí. De una obra, de una zarzuela, Trato de favor. ¿Nos hablas de ella? Pues Esa sí que debe ser moderna. Sí, es moderna. Bueno, se escribió ahora, la música es del maestro Vidal y el texto de Boris Izaguirre, y fue estupendo hacerla. La verdad es que fue una experiencia súper divertida porque el texto es absolutamente chiflado y divertido. Y trabajamos porque él hacía un personaje, él hacía de un presentador del Festival de Eurovisión, porque la función acaba en el Festival de Eurovisión y gana una de la música que está tal. Bueno, era toda una locura de una diva de la canción, que la meten en la cárcel porque mata a una secretaria que tiene, y aparte porque su marido había robado unos cuadros que eran patrimonio nacional. Entonces, bueno, pues todo eso lo hicimos. Y nada, fue un espectáculo súper divertido y con muchísimo éxito en Madrid. Se hizo muchísimas funciones. La escenografía era de Daniel Bianco, con quien yo trabajo muchas veces, y el vestuario de Jesús Ruiz, y nada, hicimos un espectáculo muy divertido, muy divertido. Lo dirigía el maestro Andrés Salado y lo hicimos en el Teatro de la Zarzuela. No se repitió, a mí me da mucha pena porque me hubiera encantado repetirlo en más sitios, y la música era también estupenda, una mezcla entre música súper moderna, un poco como lo que hablábamos antes del Juez, mezclando un poco el mundo pop con el mundo de la clásica zarzuela. Había un chotis, había un pasodoble, etcétera, etcétera. Fue muy interesante, y aparte muy divertido. Y había momentos de muchísima risa en el escenario porque todo ocurría en una cárcel de mujeres, ¿no? Entonces lo pasamos muy bien y trabajamos mucho, obviamente, pero había momentos de mucha risa y de mucha complicidad. ¿Por qué crees que no se... ¿Qué pasa y que no se vuelve a hacer una obra tan interesante? Bueno, tan no moderna, sé, tan eso de depende esta de los época? teatros. Yo creo que los teatros en España hacen poca zarzuela.
Se hace más zarzuela en Oviedo, en el Teatro Campoamor. Antes, cuando yo dirigía el Teatro Arriaga, hacíamos zarzuela también en el Teatro Arriaga, ahora ya no se hace. Entonces, los teatros suelen hacer una zarzuela al año. Entonces, claro, al hacer una zarzuela al año, los teatros importantes, es complicado decir la única zarzuela que hacemos que sea una zarzuela moderna. Tienden a tener esa zarzuela que sea un repertorio pues que conozca a la gente, en fin, una cosa más conocida, más popular. Entonces, por eso yo creo que los teatros no se plantean el hacer trato de favor, que tendría un éxito tremendo, porque introducirla. Porque es divertido y aparte la música está muy bien. Bueno, vamos a tu vida privada. Muy bien. Me estoy acordando que tú naces en Oviedo. Sí. Vives en Alicante, vives en La Vera, cuando tienes tiempo, que tienes muy poco tiempo. Llegas a Alicante conoces Alicante, vamos, que conoces Benidorm en verano cuando eras jovencito. Sí. Cuéntanos. Bueno, yo conozco Alicante no solo por Benidorm, sino porque, bueno, yo cuando mi padre, mi familia en Oviedo, iban a veranear a Llanes, a un sitio de mar en Asturias, que mi abuelo alquilaba una casa y eran todos mis primos íbamos allí, pero mi padre tenía solo 15 días de vacaciones. Claro, los veranos antes en el norte, ahora llueve menos, pero antes llovía mucho. Mi padre siempre decía, 15 días que vengo y de repente como me toque llover, lo único que hacemos es estar. Y al final decidieron en verano venir a Benidorm, donde no llueve. Alquilaba mi padre un apartamento en Benidorm, y allí íbamos. Yo tenía 15 años, a mí me encantaba, me parecía lo más moderno, porque en las discotecas bailábamos el rock and roll, que eso a mí me parecía lo más. Y ahí conocí un poco esta parte de España. Y luego mi padre, cuando se jubiló en Correos, que mi padre llegó a ser jefe de Correos de Asturias, se jubiló y él era un hombre que sufría bastante de asma y querían venir a vivir a Alicante porque le venía bien la salud. Y vivieron 2 años aquí en Alicante, pero mi madre, muy asturiana, quería volver a Oviedo y volvieron otra vez para Asturias. Entonces yo también vivían en la calle General Laci, con lo cual aquí en el centro de Alicante. Aquí al ladito. Y luego yo viví en Oviedo toda la vida, tuve la beca yo estuve en Londres en el año 71-72, la primera vez que tuve una beca de assistant teacher. Yo daba clase de español en 2 colegios, en un colegio de niñas y un colegio de niños. Y luego en el año 77-78 tuve la beca del British Council y estuve también en Londres. Fui mayordomo en Londres. ¿Ah, sí? Sí, de una casa de unos muy ricos en Golders Green, de unos judíos. Y luego fui dependiente de una tienda, porque en una tienda de Bond Street se llamaba Arthur Davison Limited, que era una tienda de antigüedades. Ahí fui uno de los dependientes, porque necesitaba uno que hablara francés. Yo hablaba francés muy bien y entré en esa tienda y ahí estuve trabajando mucho tiempo, a la vez que estudiaba. Estaba con los cursos de fonética y de musicología de Londres. En ese año, al volver, fue cuando leí la tesis doctoral. Y luego yo me fui a vivir a Madrid en el año 85. En el año 85 yo me fui a vivir a Madrid. Yo era profesor de la Facultad de Filosofía, de Lengua y Literatura Inglesa, pero yo lo que quería era otra cosa. Yo había empezado en la Ópera de Oviedo a hacer cosas y tal, y en el año 82, en el año 80 debuté, y en el año 81 yo hice Macbeth de Verdi, y esa la vio uno de los directores del Ministerio de Cultura de Madrid, y me invitaron a debutar en Madrid en el año 82. Yo debuté en Madrid en el Teatro de la Zarzuela como director de escena. Yo nunca pensé que iba a tener tanto éxito, fue un éxito tremendo, y ahí empezó mi carrera, y ya dejé la facultad y ya me lancé un poco al mundo
del teatro, y en el 85 ya fui a vivir a Madrid. Me di cuenta que yo no podía estar en Oviedo, fui a vivir a Madrid, y ahí entré en el Teatro de la Zarzuela como segundo de José Antonio Campos, que fue mi mentor, un poco quien me había llevado a Madrid a debutar en el año 82, y ahí ya viví en Madrid pues hasta el año, yo creo que 2016 o 2015, que me vine a Alicante. Me casé con mi marido, con Jordi López, que es flautista del Hada Sinfónica aquí en Alicante, y yo ya no tenía una responsabilidad de dirigir ningún teatro. Yo había dirigido la Zarzuela, el Real y el Arriaga en Bilbao 8 años, ¿no? Y dije, bueno, yo qué pinto aquí en Madrid, me voy para Alicante, y a mí me daba igual salir de un sitio que de otro. Yo ahora vivo, cuando trabajo, voy al sitio en donde me contrata ese teatro. ¿Qué más me da salir de Madrid que de Alicante? Y aquí estoy en Alicante, pues sí, y muy contento de vivir en Alicante. Yo ya estaba un poco harto de vivir en Madrid, no es que... Madrid me parece una ciudad fascinante, pero bueno, fueron muchos años de vivir en Madrid, y ahora estoy muy contento de vivir en Alicante, es más tranquilo. Y bueno, hablabas de la Vera, pues cuando podemos o cuando puedo voy a la Vera, que me encanta también. Mira, me estoy acordando porque ha habido estos días inundaciones. ¿Has sufrido sí, tú? No hubo inundaciones en la parte nuestra. Creció mucho el Tietar y el Jerte, pero no hubo. Lo que pasa es que llueve mucho, y bueno, que en fin, me imagino que tendremos una primavera muy interesante si llueve tanto. Si llueve tanto, quizás sea bueno, si no llueve con mesura, claro. Sí, no llueve... lo que pasa es que bueno, en fin, a ver si para, ya. ¿El mar, te gusta el mar? Sí, me encanta el mar, vivo al lado del mar, veo el mar desde mi cama, desde la ducha, desde todos los lados. Eso es un lujo. Sí. Es un lujo. Sí. Un lujo de emotivo, ¿no? Sí. Yo cuando llego a Alicante lo primero abro la ventana, estoy en la terraza, respiro un poco el aire de mar, y luego ya empiezo la vida. Qué maravilla, sí. Mira, sé que de tu vida privada nunca hablas, porque he investigado, pero hay una frase tuya muy potente. Dice, no he tenido que salir del armario porque nunca entré. Eso me ha encantado, esa frase. Yo siempre hice lo que me dio la gana. Sí, me ha encantado esa frase. Nunca. O sea, yo nunca me sentí desechado de algún lado por una cosa o por otra. Nunca. Ni familiarmente. No, familiarmente no. Mi padre yo creo que se lo olía, pero porque veía que tenía una afición demasiado exagerada hacia el teatro, ¿no? Pero y mi madre también. Mi madre siempre pensó, de hecho mi pareja la aceptaba perfectamente, y bueno, pues nunca hubo, y en mi familia tampoco hubo nunca ningún problema. Pero bueno, esto no es lo usual, con lo cual yo creo que hay que luchar por tener va cambiando, y ahora mismo... Sí. Bueno, de todas maneras queda todavía mucho por cambiar. Todavía hay personas que están ya no dentro del armario, sino dentro de los cajones del armario. Sí, y además, bueno, que también hay que decir que tienen un entorno negativo, entonces también hay gente que tiene miedo de salir de su escondite porque el entorno que tienen es un entorno completamente salvaje, ¿no? Y muy negativo para lo que son ellos como persona. Entonces, claro, también probablemente tengan ese miedo de salir. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Cada uno tiene que ser como tiene que ser, y ya está. Y aparte no se hace daño a nadie, no. Lo que hay que intentar es que no herir la libertad del otro, pero simplemente, o sea, cada uno es como es, y punto final, y ya está. Sí, yo nunca tuve, ni en el teatro tampoco, nunca. Bueno, el teatro es un mundo más libre, ¿no? Pero nunca tampoco tuve ningún problema, no sé. Y si lo tienes, inmediatamente lo que tienes que hacer es cortarlo, y ya está. Cortar y plantear un respeto y una dignidad que es la que tiene que ser y la que tiene que ocurrir. ¿Qué parte de ti ha crecido gracias a Berta? Y hablamos ahora de Berta. Bueno, a Berta, la parte que creció de mí es la paciencia, o sea, principalmente, ¿no? Pues porque tienes que
saber que tienes a esa persona que depende de ti. Y entonces, bueno, pues que hay muchos momentos estupendos, pero hay muchos momentos a mí me cae genial, que te apetece un matarla. Pero bueno, la paciencia es lo que más crece, ¿no? O sea, ¿no? Porque el amor ya está, el amor está ya ahí. está de ¿no? siempre, Entonces lo que crece es la paciencia con los años, la paciencia. Pero yo creo que la paciencia es un elemento muy importante en la vida en general. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, no solo con mi hermana, sino con el resto del mundo, ¿no? Es importante. Cierto. Tiene una memoria musical impresionante. Bueno, es que ella toda la vida vivió rodeada de música, entonces, bueno, rodeada de música desde pequeña, y luego conmigo, cuando ya murió mi padre y mi madre, pues conmigo, pues ella sigue todo eso y sabe todas las óperas. Ella fue a la ópera desde muy pequeña, a los conciertos en Oviedo. Entonces, ahora sale menos, pero bueno, en la tele se lo trajina todo. Habrá que preguntarle ahora lo de pasapalabra, si le ha gustado quién ha ganado o no le ha ganado. Sí, está muy contenta. Está contenta con la chica. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, Emilio, ha sido un placer. Para mí. Siempre hago la última preguntita, que bueno, si tuvieras ahí una personita que te estuviera diciendo que te quedan 24 horas de vida, ¿qué harías? ¿Cómo lo llevarías? No sé, yo creo que del susto me iría para casa, pero no lo sé. ¿Te quedará algo por hacer? Bueno, siempre quedan cosas por hacer. Si no quedaran cosas por hacer, no tendríamos ilusión por nada. Yo creo que sí, que me quedan cosas por hacer, claro que me quedan cosas por hacer, y espero hacerlas, o por lo menos intentarlo. Pero no sé si me quedarán 24 horas, pues a lo mejor seguir normal, porque si ya sabes que eso va a pasar, pues tampoco vas a coger un avión e ir a dónde, no sé. Bueno, pues además tú vas a dejar un legado impresionante. Bueno, está claro. Ahí está, lo que está hecho, pues ahí quedará en el tiempo que interese a la gente verlo. Pues nada, ha sido un placer. Emilio, gracias por tu mirada, por tu rigor, por tu humanidad. Gracias y por a ti. recordarnos que cuando el arte nace del corazón, llega, como tú bien sabes, directamente al corazón de los demás. Pues sí, eso lo decía el maestro Muti, decía de la zarzuela. Una vez el maestro Muti, en el palco que teníamos en el Teatro de la Zarzuela, él estaba dando unos conciertos en Madrid y le invité a venir al teatro. Y vino, estaba en el palco y me dijo, a la mitad me tengo que marchar porque tengo que... Dije, bueno, nada, pues maestro, cuando usted quiera y tal. Y en la mitad de la función de la del manojo de rosas hay un intermedio que repite el paso doble que canta el dúo de la soprano y el barítono. Y oyó el intermedio, se levantó y dijo, me voy, me da mucha pena ir, me dice, pero es que este intermedio, dice, la gente lo encuentra vulgar. Y dije, pues sí, hay gente que lo encuentra vulgar, dice, esta música tiene una cosa particular, dice, que va directa al corazón. Y a mí aquello me encantó, que el maestro Muti dijera eso. Y es verdad que la zarzuela va directa al corazón, la música. Y bueno, a mí me encantaría, yo no quiero ser... Yo creo que en el teatro no hay que dar clases, hay que emocionar. Emocionar. Eso es lo que yo quiero. Y Borges decía eso, que él quería que sus cuentos no fueran ninguna cosa espectacular y que no fueran didácticos, sino que emocionaran y entretuvieran, decía. No me quiero comparar con Borges, pero esa frase de Borges me gustó mucho a mí para mi vida, ¿no? Entretener y emocionar. Gracias, maestro. A ti, a ti. Gracias a ti. Gracias.